Buenos días, profe. Se presenta el alumno Kelvin Nieves, orgánico del grupo número 8, que está formado por el alumno Mesa de la Cruz, Mendoza Pete, Guzmán Carrillo y Barrera Miranda. Este grupo le viene a exponer sobre la verdad de Esperanza de Colombia, sentencia del 31 de agosto de 2017. Bueno, este se encontraba en la región del Magdalena Medio, en el municipio de Carmen de Virubal. Bueno, los habitantes de estas zonas se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la explotación de la madera, a las calizas y el mármol. En esos tiempos la región del Magdalena Medio se caracterizaba como un fuerte, se encontraba por un alto conflicto, debido a que habían altas presencias de varios grupos armados, como se encontraba el ELN, que es Ejército Liberal Nacional, se encontraba la Fuerza Armada Revolución del Magdalena Medio, se encontraban los paramilitares, se encontraba el Ejército Liberal Popular. Bueno, en ese año, en 1982, empezaron a presentarse en varias prendas situadas en el municipio Puerto Boyacá, en los sitios en donde habían estado extorsionando. La primera detención fue el 21 de junio de 1926, donde hombres fuertemente armados se dirigieron hasta la vereda La Esperanza, a la tienda comunitaria. Se llevaron al menor de edad, Aníbal Castaño Oscar Zuluaga, quien tenía 15 años en ese entonces, porque se creía que en esta tienda le colaboraba a la guerrilla con la venta de víveres. El día siguiente, un grupo de encapuchados ingresó a la casa donde se encontraban los hermanos de Juan Cardona, 12 años, Miguel Cardona, 15 años, y le preguntaron, se le hicieron preguntas como dónde tenían las armas. Según la madre relata, que una de estas personas amarró de las manos a Miguel y que fueron llevados hacia el patio y después se lo llevaron de su casa, violándole la libertad. El caso llegó a conocimiento de la tercera sesión del Consejo de Estado. Dentro del proceso de justicia y paz, estos organizaron planes de búsqueda para las personas que se encontraban desaparecidas. Al analizar la violación de los derechos de las víctimas del presente caso, la Corte Interamericana tuvo en cuenta la responsabilidad del Estado por no garantizar los derechos. Luego, el 25 de junio de 1996, el ejército empieza un registro sobre la región y la vereda. Entonces, al llegar al caso, llegaron a la casa de Jorge Eliezer, encontraba con su señora esposa y su hijo. Al llegar allá, dispararon masacradamente, destruyendo el hogar y las pertenencias que encontraban en esos momentos. Según los relatos de los militares, ellos creyeron que eso era un campamento. De todas esas personas, y ya que en la fiscal o en ese departamento en ese momento no les ofreció la defensa personal, ya que al momento, por lo menos hay un ejemplo, una señora fue y hizo la demanda y pidió seguridad y no le ofrecieron. Al salir de la fiscalía, acompañado por militares, según lo relatado fue que los militares entregaron a la señora al grupo paramilitar, ya que en ese momento fue desaparecida la señora. Hubieron muchos más relatos que llegaban muchos los grupos, bueno, en ese momento, como les estoy diciendo, los paramilitares acompañados del ejército, ya que entonces ellos llegaban a muchos billares y detenían a personas que porque según por el ejército, según ellos eran pertenecientes a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que son la FARC o guerrilla en ese momento podemos decir. Entonces, al hacer toda esa aparición de personas, encontramos que fueron violados muchos artículos, que fue como el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, el 4, porque me equivoqué, el 2 que diga, el 14, el 21, ya que fueron violados sus derechos del DIH, Derecho Internacional Humanitario, los derechos humanos, violaron su libertad, fueron llevados contra la fuerza, violando los derechos. Ya que entonces después de toda esta masacre, después de que acabó esto, la primera denuncia empezó el 31 de diciembre de 1996, después de 4 días de haber sido el último ataque. Buenas tardes, profesora. Como acaba de decir mi compañero, la Corte principalmente acudió a acciones correctivas muy importantes, ya que varias personas fueron principalmente y acudieron a la fiscalía y en la cual ellos no lo quisieron ayudar.
y al igual presentando esos casos como entregándoselos a los grupos al margen sobre la ley. Podemos decir que el 13 de diciembre del 2014, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos presentó a la jurisdicción de la Corte la demanda sobre el artículo 51 de la Convención Americana sobre la vereda de la esperanza versus Colombia, ya que el sometimiento del caso fue dado el 19 de febrero de 2015 y el 24 de abril se presentaron ante los representantes sus argumentos y pruebas. Y el 7 de septiembre del 2015 el Estado respondió, en la cual se hacía parcialmente responsable, en la cual se veían vulnerados los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad, a la libertad del personal en la cual fueron desaparecidos. El Estado principalmente reconoció sus errores, puesto que no desconoce circunstancialmente específicamente la desaparición de estas personas y no se tiene conocimiento de sus paraderos. La Corte constata que no está en duda que las víctimas del presente caso fueron desaparecidas. En el caso principalmente de Javier Jesús Giraldo Giraldo, privado de la libertad, tampoco está en duda la responsabilidad internacional del Estado por los hechos puestos que reconoció su falta, al deber de prevenirlo. La Corte juzga principalmente el Estado colombiano porque ellos principalmente apoyaban esos grupos, en la cual, como eran los encargados, como el Comando Águila era uno de los encargados principales de esa zona, ellos no tenían privilegio especialmente con esos grupos y principalmente el Estado lo hace de juzgar. La Corte constata que el señor fue ejecutado, el señor Jesús Giraldo Giraldo, en la cual había sido retenido muchos minutos antes por esas personas. Su cuerpo fue abandonado en la autopista Medellín-Bogotá y donde posteriormente fue el levantamiento de su cuerpo. La Corte ratifica que el Estado es responsable por el determinio de la integridad psíquica y moral de sus familiares, en la cual deben hacer un acto público de reconocimiento internacional colombiano. El Estado debe brindarle ayuda psicológica a sus familiares si lo requieren. El Estado debe elaborar un monumento a todas esas personas desaparecidas y, como último, el Estado debe brindarles beneficios académicos a sus familiares. Le hablaré sobre unos artículos que fueron violados en esta sentencia. Violación de los derechos de la libertad personal, artículo número 7, el cual dice que el Estado debe reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. A la integridad personal, artículo número 5. Ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la protección industrial, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. A la vida, artículo número 4. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. A la personalidad jurídica, el cual dice que es el artículo número 3, toda persona tiene derecho a que se le respete la persona jurídica por el simple hecho de su existencia. También se violó el artículo 21, que es de la protección ciudadana, en el momento que ellos fueron y le presentaron estos casos y no hicieron nada y se le violaron esos derechos. Buenas tardes, profe. Yo soy Guzmán Carrillo Anderson Emí, del grupo número 8 del aula P2. Y a mi grupo le tocó Vereda La Esperanza versus Colombia. A mí en específico me tocaron varios puntos. Por ejemplo, qué derechos fueron vulnerados. Aquí, en este caso, los derechos vulnerados, o los que más se vieron, fueron el que encontramos en el artículo 1, obligación de respetar los derechos. Artículo 3, reconocimiento a la personalidad jurídica. Artículo 4, derecho a la vida. No se respetó el derecho a la vida en este caso. Pues las personas fueron desaparecidas forzosamente. Fueron 15 personas, en el cual entre las 15 personas habían 3 menores de edad, 3 niños. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 11, inviolabilidad del domicilio. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Y artículo 25, protección a protección judicial. Buenas tardes, profe. Alumno Barrera Miranda Ever Luis. Me presento de la compañía Boyacá, aula P2, grupo 8. En este caso le vengo a hablar sobre la vereda La Esperanza. En mi caso me tocó la falta de tipificación adecuada de la desaparición forzada. En ese caso, la Corte Internacional de Derechos Humanos tuvo en cuenta que la desaparición forzada se consideró como delito mediante la Ley 589 del 2000.
Previamente a esta ley no existía en el país normas relacionadas con la investigación de este tipo de hechos. De una óptica penal, y por ello estos casos de desaparición se investigaban como homicidios. Luego, a partir en el año 2009, la Fiscalía pudo investigar ese tipo de casos, pero esta vez a la luz del tipo penal de la desaparición forzada. Eso lo podemos encontrar en el párrafo 206. Por lo anterior, no se declaró la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 8 de la Convención Americana ni del artículo 3 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada, que la podemos encontrar en el párrafo 207. Muchas gracias, profe.